Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy pues vamos a explorar cómo comenzar a crear cualquier cosa a partir de plantillas creadas por el equipo de Magnific AI, ¿bien? Para que tengas un punto de partida sólido para tus proyectos, ¿bien? Las plantillas básicamente te ayudan a moverte más rápido y te dan un punto de partida mucho más sólido, ya sea mostrando cómo está estructurada una configuración o inspirándote en nuevas ideas, ¿bien? Mi nombre es Xavi, soy especialista en producción de contenido con inteligencia artificial. He trabajado con grandes marcas a nivel internacional creando campañas y contenido visual de alto impacto, y en esta serie te voy a enseñar a dominar la que para mí es la herramienta número 1, Magnific AI. Para ir a las plantillas, cuando estamos en la pantalla de inicio, bien, nos vamos a desplazar hacia abajo y aquí donde dice caso de usos, nosotros le vamos a dar clic y se nos van a abrir todas las plantillas. Anteriormente solo teníamos plantillas de este estilo, ahora pues podemos copiar flujos de trabajo completos, que son estas que dicen Flow. El día de hoy nos vamos a enfocar en las plantillas, así que acá donde sale la flechita, perdón, ya va, el filtro era... Se me perdió el filtro. Bueno, le vamos a dar clic acá primero donde dice explorar todos los casos de uso. Bien. Y luego acá donde sale la flechita vamos a filtrarlos por plantillas. Bien. Entonces fíjense que por acá tenemos como varios filtros. Podemos filtrarlos por plantillas para marcas, redes sociales, publicidad, producción cinematográfica. Bien. Control de movimiento. Entonces ahí podemos acceder o buscarlos desde esos filtros. Bien, la otra forma de acceder a las plantillas es, por ejemplo, entrando en cualquier generador, por ejemplo, el generador de imágenes, ¿verdad? Y acá en la parte superior, donde se nos cargan nuestros archivos que vayamos generando, tenemos un botón que dice mis plantillas. Bien, ahí podemos acceder a las plantillas. Bien, fíjense que acá tenemos varias o crear una nueva. Todas las plantillas que ves pues se adaptan automáticamente si estás trabajando ya sea con imagen, video o música, ¿bien? Por acá arribita, fíjense que tenemos un filtro, acá está filtrando todas las plantillas de imágenes, acá tenemos filtros de plantillas de video o música. También tenemos plantillas de spaces o de objetos 3D, pero en este episodio nos vamos a enfocar en imágenes, video y música, ¿bien? Los de los spaces lo vamos a ver en, más adelante. Entonces comencemos con las plantillas de imágenes. Vamos a darle clic acá donde están todas las plantillas. Vamos a seleccionar acá donde está pues la opción de imágenes. Bien, y aquí verás pues las diferentes agrupaciones como las plantillas más nuevas, lo destacado, por marcas, por redes sociales. Acá tenemos por GPT-2, publicidad, entonces están organizadas ahí por categorías, ¿bien? Bien, podemos hacer clic acá donde dice todo para ver todas las opciones disponibles, ¿bien? Y si nos vamos a esta sección de acá, pues van a aparecer las plantillas que hayamos creado nosotros. Yo por el momento no tengo creada ninguna, así que vamos a dejarnos en todo. Y vamos por un ejemplo práctico, ¿bien? Vamos a ir, por ejemplo, a las imágenes, esta opción de destacadas, y seleccionamos pues alguna de estas que tengamos acá para el ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a convertir una imagen en ese estilo analógico. Así que yo seleccioné ya la plantilla, ¿verdad? Fíjense que cuando selecciono la plantilla, acá se carga crear fotos de estilo analógico. No elige ya de manera automática el modelo. Y acá está la imagen por defecto. Nosotros lo que tendríamos que hacer acá es pues reemplazar bien esta imagen para que pues se aplique, ¿no? esa plantilla. Entonces yo lo que voy a hacer, como no voy a usar una imagen, lo voy a cambiar por mi avatar. Voy a buscar acá mi avatar. Vamos a buscar BX Justice. ¿Dónde está? No me sale. Bueno, voy a borrar esta primero. La voy a eliminar. Voy a borrarla de acá y le voy a poner @BX Justice para hacer referencia a que quiero que esa imagen salga con mi avatar, ¿verdad? Bueno, ya saben que acá elegimos las configuraciones. Yo voy a elegir 16:9, la voy a dejar en 2K y lo voy a dejar acá encendido para que no me consuma créditos. Recuerden que si ustedes quieren obtener un plan que les permita generar imágenes ilimitadas sin gastarle los créditos para poder pues hacer variaciones y ahorrar pues en tema de generación de imágenes, en la descripción del video les voy a dejar un enlace con un 20% de descuento en el plan anual de
Magnific Premium Plus, que les va a permitir tener imágenes ilimitadas con todos los modelos excepto con GPT-2 y videos ilimitados con ciertos modelos como Sidance 1.5, Klim 2.5, One 2.2, Minimax Hailuo también. Entonces, está bueno para que puedan experimentar antes después de tener que invertir créditos, ¿no? en un proyecto como tal. Entonces, simplemente acá le voy a cambiar por el avatar. Ustedes pueden usar una imagen si quieren, añadiendo la imagen y mencionándola acá. Todo lo demás lo voy a dejar igual y le voy a dar clic en generar. Entonces, fíjense que ahí me lleva de manera automática a las creaciones y pues empieza a generar la imagen. Así que vamos a esperar un ratito mientras se genera y vemos el resultado. Lo importante recordar acá es que cada plantilla viene con su propia configuración. Algunas incluyen referencias de personajes, otras incluyen referencias de estilos o de objetos. Y la configuración exacta depende pues de la plantilla que elijas. ¿Bien? En algunas plantillas es probable que también notes opciones desplegables dentro del prompt, como estas de acá. ¿Bien? Entonces fíjense, acá me hizo la imagen. Estoy de fiesta, se ve muy buena. Y los ojos salen rojos. La verdad está bastante buena, me gustó. Entonces supongamos, vamos a hacerle clic acá a ver si nos da. Miren, acá nos da otras opciones, bien, que te permite cambiar pues entre las variaciones predefinidas sin tener que reescribir nada manualmente. Simplemente vamos a seleccionar pues las variaciones que tenemos acá. Vamos por ejemplo a probar en esta que dice que está como en un café. Miren, vamos a seleccionar una de cada una, menos la de la fiesta que ya la generamos. Entonces, lo voy a dejar ahí. Acá nos da la opción de escribir una personalizada si quisiéramos para conservar el mismo estilo. Entonces voy a dejarla con esas tres y vamos a darle clic en generar. Solo genera una. Pensé que generaba las tres. O a ver, puede ser que salga como variante, como las variaciones, que le damos clic y salen las tres imágenes. Si no, vamos a cambiar vamos a cambiar lo del café y hacemos clic en generar de nuevo. Total, tenemos ilimitadas, ¿no? Por el plan Premium Plus. Vamos a hacer una más. Entonces fíjense, acá estoy en el Hard Rock Café. Bien, que está bastante bueno. Leí Hard Rock Café y decía Café Open, cualquiera. Vamos a esperar un toquecito que esté en las otras. Pero bueno, básicamente ven, van a poder hacer ajustes así tontos. Pudiésemos cambiar el personaje. Bien. Estas imágenes las voy a usar para un carrusel. Están de buenas, la verdad. Bien, ten en cuenta que esto es solo un punto de partida. Siempre puedes editar el prompt directamente o cambiar las referencias o ajustar cualquier configuración como tú quieras. Bien, hay muchísimas plantillas que puedes explorar y adaptar dependiendo de tu proyecto. Entonces, miren, acá me generó otra más. Esta no me gustó tanto. De pronto la cara no se parece mucho. Esta la voy a borrar. Y a ver, y está fumando. Y se parece, excepto por los tatuajes, que no me tomó los tatuajes. Me tengo que hacer un avatar nuevo donde se me vean los tatuajes porque si no, no me los copia. Pero la cara está bastante buena y me gustó. La verdad está muy buena también. Entonces ahora vamos a explorar con una plantilla de video. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Vamos a cambiar acá todas las plantillas, acá en video. Entonces fíjense que también tenemos todas estas categorías. Vamos a ver con esta viral, por ejemplo. Miren, momento detrás de cámara, escenas de enamoramiento, explosión de confeti, mano gigante. Me gusta este efecto de mano gigante. Entonces voy a seleccionar esta plantilla. Bien. Entonces fíjense que acá nos dice que va a usar la tecnología de Google Veo 3.1. Acá pues nos da la imagen de referencia. Nosotros tendríamos que reemplazar pues esa imagen de referencia. Bien. Puede ser con una imagen de nosotros o del personaje que quisiéramos. Y al generar el video, pues va a generar ese efecto de mano gigante que fue el que vimos en el ejemplo acá atrás. A ver, ahí se me borró. A ver, bueno, no me sale. A ver, ahí está, el efecto de mano gigante, pero no se ve la animación. Vamos a volver a las plantillas a ver acá. Entonces acá en viral, este efecto de mano gigante. Bien, solo habría que reemplazar pues la imagen de referencia. Yo este video no lo voy a generar porque bueno, todavía no se me han reseteado los créditos, no tengo muchos créditos disponibles y quiero optimizarlos, pero bueno, para que entiendan el concepto, ¿bien? Ahora vamos a echarle un vistazo de nuevo acá en todas las plantillas, pero acá en donde dice música, ¿bien? Fíjense que acá tenemos unas plantillas pues para generar música, ¿bien? Y las podemos filtrar pues también por categoría. Si estamos trabajando en branding, pues seleccionamos acá en branding y elegimos algunas. Bueno, acá tenemos música narrativa, solo tenemos una.
bien, pero bueno, acá tenemos unas por diversión, unas músicas para publicidad. Entonces tenemos plantillas que nos va a ayudar a generar música eh, para nuestros videos, bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle ritmo de moda cámara lenta, por ejemplo, suponiendo que nosotros estuviésemos haciendo una canción, ¿no? Para promocionar alguna colección de ropa, ¿no? Bien, entonces fíjense, ahí se nos carga la plantilla, acá tenemos el prompt, acá tenemos el modelo de IA con el que se va a generar la canción. Bien, acá nos recomiendan que Eleven Lab Music V1, tenemos también ahora el Eleven Music V2, que es mucho más avanzado, es nuevo. Esta plantilla, por lo que veo, le hicieron antes de que saliera este modelo, pero si pudiésemos hacer la prueba. Bien, es más, vamos a escuchar cómo se escucha, cómo queda con este. A ver, vamos a ponerle acá, vamos a ponerle en 10 segundos. 10 segundos y vamos a darle generar. Pero así de fácil es la plantilla, o sea, simplemente ustedes eligen la que les llame la atención, la que les guste, pueden hacerle cambios, agregarle cosas. Y bueno, arrancar no desde cero, sino ya como con una base un poco más sólida, ¿no? Lo que estamos, a lo que queremos, a lo que buscamos. Entonces, bien, vamos a escuchar acá el audio. Me encanta, parece una canción de Sia. La verdad está muy buena, se parece a la canción de Sia. No me acuerdo el nombre, pero bueno, está genial. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, quisiéramos crear una plantilla? Entonces, para este ejemplo, voy a irme acá a mis plantillas de nuevo, todas las plantillas, vamos a volver a imágenes. Vamos a suponer que nosotros queremos crear una plantilla. Bien, entonces, para eso vamos a buscar la opción acá en mis plantillas, este botón que dice crear tu primera plantilla. Bien, cuando hacemos clic, nos va a llevar pues a esta pestaña. Y aquí básicamente pues elegimos el modelo, bien. Esta está usando la configuración de la plantilla que usamos, pero supongamos que nosotros generamos una imagen con IA, bien, y nos gustó el estilo, entonces nosotros queremos guardarla pues para después reutilizarla o de pronto compartirla con alguien. Bien, la plantilla simplemente dejamos las configuraciones como está, le damos acá un nombre. Bien, podemos acá elegir incluso una vista previa, elegir con quién compartirla, bien, y para qué proyectos, ¿no? Acá podemos agregar proyectos. Simplemente le damos guardar. Para este ejemplo no le voy a dar guardar porque esa ya es una plantilla que ya existe, bien. Pero así podemos crear unas plantillas, bien. Súper rápido y fácil para pues poderla reutilizar si quisiéramos. Si obtuvimos un resultado, por ejemplo, en una generación de imagen, no sé, que estuviéramos haciendo algo artístico y nos gustó y quisiéramos replicarlo después con otras cosas, así podemos guardar plantillas pues para poder hacerlo en el futuro. Bien, ese mismo proceso funciona para las plantillas de video y de música también. Esto lo hicimos con uno de imagen, pero también funciona para video o música. Y como puedes ver, las plantillas son fáciles de usar e increíblemente flexibles, ¿bien? Están destinadas a acelerar pues todo tu flujo de trabajo y ayudarte a reutilizar configuraciones exitosas y abrir posibilidades que quizás no hayas considerado antes. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, recuerda regalarme un like. Eso me ayuda mucho a motivarme a seguir creando contenidos de este estilo. Si todavía no te has suscrito, pues dale click a suscribir, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.